Ya se convencerán que la única forma de gobernar bien al país es como yo lo hice, y ahí les dejo su poder para que se lo arrebaten como perros. Hola, ¿qué tal amigos de Derecho en Falo? Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Fernando Cortés y en este nuevo episodio de nuestro podcast, nuestro segundo episodio, vamos a ser muy constantes en esto. Nosotros vamos a empezar a hablar un poco acerca de un tema que la verdad sí nos preocupa a todos como sociedad, no tanto latinoamericana, sino esta vez queremos enfocarnos un poco pues aquí en el país, ¿no? México. ¿Qué diablos le sucede a México? Como ya habrán visto, pues ese es el título de nuestro video de hoy. De nuestro podcast de hoy. Y queremos tocar el tema, pero no de la forma tradicional en la que, por ejemplo, estamos acostumbrados los medios de... Bueno, estamos acostumbrados a que se nos den en los medios de comunicación como el resultado de un estado, entre comillas, lo que ellos llaman, he visto a veces, que ya lo empiezan a denominar como un estado fallido, ¿no? Esta vez nos queremos enfocar en este podcast de construir la situación actual, varios puntos claves que nosotros creemos que son los causantes, o a lo mejor si no causantes completamente, pues sí tienen un cierto grado de responsabilidad en el grado de descomposición social que enfrentamos hoy en día. Hace aproximadamente una semana, a la fecha en la que se graba el podcast del día de hoy, que es 27 de febrero, nosotros publicamos en Twitter una encuesta en la que nosotros les preguntábamos a ustedes cuáles eran los problemas que creían que más azotaban al país hoy en día, o al menos en esta última década, o bueno, en este inicio de milenio. Pusimos cuatro opciones, de las cuales dos fueron las más votadas, que es una la inseguridad, o bueno, los problemas de seguridad en todos los distintos ámbitos, y de todas las maneras en las que se puede abordar ese tema, y también la economía, que es el estancamiento económico, la recesión e incluso la propia crisis económica que podría ser que se avecine. Este es un podcast que va a abrir pauta a los siguientes que planeamos estar haciendo ya con invitados especiales, a efectos de poder explicar un poquito o tocar temas ya meramente bien puntuales acerca de estas problemáticas, ¿no? Como ya dijimos, solamente vamos a reconstruir el pasado, más bien a deconstruir, el pasado, y después de eso vamos a identificar ciertas aristas, ¿no? Que pueden ser las causantes o tienen un poco de responsabilidad en la situación que enfrentamos hoy en día. A manera de contextualización me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que, teniendo un sentido un poco más amplio de varias disciplinas, por ejemplo historia, biología, este tipo de cuestiones, podemos determinar que el ser humano de por sí ha sido una forma de vida conflictiva, ¿no? Y esto lo podemos justificar, como repito, de manera histórica y de manera biológica, ¿no? En cuanto hace la primera, pues hay que recordar que en algún momento en nuestra existencia, hace cientos de miles de años, ya los grupos humanos, ya lo que hoy en día se conoce como Homo sapiens sapiens, pues empezaron a expandirse a partir de África hacia todo el globo, ¿no? Esas son pues cuestiones fundamentales. ¿A dónde quiero llegar? Pues que el ser humano por naturaleza ha sido territorial. Cuando forma comunidades, y más en esos tiempos que no se sabía a ciencia cierta si ibas a sobrevivir, porque la tasa de mortalidad era muy alta y la expectativa de vida, en ese entonces me parece que creo que ni siquiera superaba los 30 años de edad, eran como 20 y tantos años, ¿no? Entonces en ese ambiente tan hostil, en ese ambiente primigenio para los primeros humanos, pues es justificable, ¿no? Hasta cierto punto que tengan rasgos bastante dominantes y inclusive bastante agresivos, ¿no? Porque hay que recordar que pues el hombre por naturaleza es una forma de vida que necesita de otros mismos e inclusive de otras especies para poder sobrevivir, porque por propia cuenta es casi imposible que esto suceda. Entonces es también gracias a ello que se forman las primeras comunidades y las primeras, si podemos decirlo así, etnias, que después de, ya saben, de descubrir la agricultura, el fuego y todo este tipo de cuestiones,
ya se asientan en un lugar y empiezan a recolectar recursos, ¿no? Obviamente es lógico que cuando tú ya empiezas a tener recursos y a florecer y a poder darle alimento a muchísimas más personas que forman parte de tu tribu, si le podemos llamar de esa manera, pues también es obvio que quieras proteger tanto tu área geográfica donde ejerces tu dominio y también a las personas que conforman tu comunidad, porque hay que recordar que comunidad significa o es sinónimo de supervivencia. Ahora, hablando biológicamente, pues sabemos que nuestro cuerpo, o como especie, no posee pues grandes atributos físicos que los hagan, más bien que nos hagan superiores a muchas de las formas de vida con las que compartimos, ¿no? Existencia. Sin embargo, yo creo que para subsanar esa carencia, evolucionamos hacia una forma de defensa un poco más compleja, ¿no? Que es la inteligencia y que es el razonamiento y que es la deducción y que son todas esas características que nos hacen superiores, aunque seamos inferiores físicamente, nos hacen superiores a las demás razas y a las demás especies, ¿no? De todo el planeta. Ok, ahora ya situándonos, o bueno, habiendo entendido esto, hay que también entender que este territorio, es decir, todo lo que hoy es América Latina, pues siempre ha sido conflictivo. O sea, siempre han sucedido cuestiones que nos hacen ver que de por sí quizás no es tanto cuestión del ser humano, sino que esta tierra yo creo que es tan rica o tan estratégica políticamente o geográficamente, o tienen ciertas características que la hacen ser atractiva y susceptible de que varios grupos quieran apropiarse de ella. Y esto no es un mito. En nuestro podcast anterior tocamos el tema pues de que América Latina tiene grandes recursos y que tiene muchísimas ¿cómo decirlo? Tipos de clima, tiene muchísimas cosas que lo hacen atractivo a los ojos del resto del mundo. Y bueno, ya con esto en mente podríamos empezar a enumerar algunas disputas más sobresalientes a lo largo de la historia en este territorio, como por ejemplo nos podríamos remontar incluso hasta la América precolombina, ¿no? Antes de que llegasen los europeos. Y bueno, a mí la verdad es que siempre me ha interesado la historia, siempre me ha gustado, y sobre todo la historia regional, ¿no? Entonces podríamos empezar un poquito hablando de eso, ¿no? De la guerra que tenían, por ejemplo, el pueblo que se denominaba Tlaxcalán con el pueblo mexica en ese entonces, ¿no? Hay que recordar que estos pueblos eran independientes unos de otros y obviamente no eran los únicos, pero es como que lo más sobresaliente, ¿no? Para apresurarnos en estos pequeños puntos o en estas pequeñas semblanzas. Entonces, estos dos grupos pues eran completamente independientes y también de ahí deriva el error de creer que México siempre ha sido México y por eso hoy en día se le conoce como, bueno, le dicen a los tlaxcaltecas que son unos traidores, pero es que la verdad ellos protegían sus intereses. De hecho, en el libro de Bernal del Castillo, él los dibuja o los describe más bien como una república en la cual pues tenían su organización, estaban perfectamente bien organizados y eran los únicos que oponían resistencia al imperio mexica, ¿no? Que era básicamente quien tenía dominado a todos los demás otros pueblos y les hacía pagar tributo. Entonces estos terrenos o este territorio siempre se había visto envuelto pues en disputas. Inclusive hay especulaciones sobre que los mexicas levantan un muro y les bloquean el paso de sal a los tlaxcaltecas, ¿no? Entonces se habían desarrollado guerras, etc. Entonces cuando llegan los europeos aquí al continente, Hernán Cortés, al llegar a playas veracruzanas en 1519, pues empieza a platicar con los nativos y se empieza a dar cuenta de estas disputas y estas fragmentaciones que había entre tlaxcaltecas y mexicas. Entonces él, pues muy inteligentemente, hace una alianza política con los tlaxcaltecas a efectos de derrocar al imperio mexica, ¿no? Entonces sabemos que eso lleva a muchas guerras, la matanza de Cholula, por ejemplo, que no fue más que otra cosa para demostrar el poderío militar que los españoles junto con los tlaxcaltecas podían llegar a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte de la historia ya todos lo conocen.
se alían con los tlaxcaltecas, llegan a Tenochtitlan, la toman y un 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlan, ¿no? Y a partir de ese momento es que se establece la colonia, se crea la Nueva España y se designa como virrey o primer virrey de la Nueva España a Antonio de Mendoza y Pacheco. Durante los 300 años que dura la colonia, pues también hay varios conflictos, ¿no? De los más conocidos, pues es la lucha de castas, que no era otra cosa más que la diferenciación en distintos privilegios o derechos que tenían las personas en función de su color de piel o su lugar de origen. Por ejemplo, los más famosos pues obviamente son los criollos, los mestizos, ¿no? Ya sabemos que los mestizos son el producto de una india con un español, o viceversa, ¿no? Los criollos, por el contrario, eran hijos de españoles, solamente que nacidos en territorio novohispano. Pero pues también tenemos muchos otros, ¿no? Como por ejemplo el castizo, el mulato, el albino, el tornatrás, el tente en el aire, el morisco, el zatlapatrás y todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Pues que en base a esa división, pues obviamente generan malestar y genera pues lo que su nombre lo dice, ¿no? Que es la guerra de castas o la lucha de castas, algo que yo creo que hasta el día de hoy sigue completamente vigente. A lo mejor ya obviamente a lo largo de mucho tiempo pues ya se perdió el rastreo, o bueno, ya no se sabe a ciencia cierta qué es cada quien, ¿no? Atendiendo esa filosofía, ¿no? Obviamente hoy en día todo eso es inaceptable, pero atendiendo a esa filosofía, si bien es cierto ya no se puede determinar cuál es realmente tu descendencia, hoy se juzga en función del color de piel, que básicamente es lo mismo. Y bueno, de ahí nos saltamos hasta 1810 con el estallido de la independencia, ¿no? Hay que recordar que el primero en independizarse pues fueron las 13 colonias, que más tarde se convierten en Estados Unidos, y que estos a su vez fueron influenciados por los movimientos revolucionarios que se dan en Francia, a raíz pues de la Ilustración, de la Revolución Industrial y todo este tipo de nuevas corrientes de pensamiento que dejan obsoletas al sistema o el status quo de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, los países de América Latina, o bueno, en ese entonces pues todavía las colonias de las grandes potencias, como por ejemplo Inglaterra y España, pues deciden hacerle segunda a los Estados Unidos, ¿no? La verdad es que ya había un malestar muy general, y un 15 de septiembre de 1810 ya sabemos que está la independencia, y que bueno, que deriva en muchísima más guerra, muchísima más masacre. La inicia Miguel Hidalgo, la continúa Morelos, y es finalmente Agustín de Iturbide quien la consuma en 1821 con la firma de los Tratados de Córdoba con Juan O'Donoghue, que bueno, cabe resaltar que este personaje pues fue el último virrey de la Nueva España. Una vez que ya tenemos al México independiente, la verdad es que la paz nunca perduró, y si hubo una paz, fue una paz brevísima y llena de miseria. Uno de los conflictos internos con el que quiero iniciar pues es el intento de reconquista por parte de España, ¿no? Pues porque obviamente España no se iba a quedar con los brazos cruzados al perder a su más grande colonia. El pueblo mexicano en ese entonces ya se defiende y pues bueno, se logra expulsar a los españoles. De ahí pues vienen muchísimos más conflictos. Y es que un problema, al menos ya de ahora en México independiente, es el arrebato y las ansias de poder, ¿no? Eso lo vemos por ejemplo con los conservadores contra los liberales, que los primeros quieren imponer, o bueno, en base a engaños, traen de Austria a este personaje, Maximiliano, junto con Carlota, quienes, repito, pues son engañados para venir acá a México a hacer un imperio que supuestamente estaba respaldado. Napoleón III les da su aprobación, les envía tropas, pues Benito Juárez no lo permite, etc. Hay más conflicto. Se pasa por las armas a Maximiliano y bueno, triunfan los liberales, ¿no? Con la entrada triunfal de Juárez, que todo el mundo ya se sabe, etc. Ha habido pues también golpes de estado, e inclusive antes de todo esto el establecimiento de un primer imperio. Hay que recordar que el de Maximiliano es el segundo, pero hubo un primer imperio mexicano que fue pues totalmente brevísimo, ¿no? Estamos hablando sin duda de Agustín de Iturbide, quien en 1821, apenas consumada la independencia y firmados los tratados de Córdoba, se hace emperador, ¿no? De México, y que finaliza en 1823, por eso digo que es brevísimo, con la proclamación del Plan de Casamata, si no mal recuerdo. Y bueno, sigue avanzando el tiempo. Después viene un golpe de estado que es encabezado primero por Porfirio Díaz,
irónicamente con el estandarte no reelección o antirreelección, por el cual intenta derrocar a Juárez. No lo logra, y es después cuando su sucesor, Lerdo de Tejada, cuando trata de reelegirse, vuelve a hacer un golpe de estado Díaz, que hay que recordar que es un militar muy importante en aquel entonces, que participó en la defensa de Puebla en la batalla del 5 de mayo y fue una pieza clave para el derrocamiento del Segundo Imperio de Maximiliano y la instauración de un estado constitucional, por así decirlo, ¿no? Con Benito Juárez. Entonces Porfirio Díaz, repito, hace este golpe, derroca a Lerdo de Tejada y se hace presidente de México, y bueno, ya sabemos todo en lo que desemboca. Estamos hablando, claro, ahora ya de un porfiriato, que es la dictadura más reconocida o más popular que se tiene constancia a lo largo de la historia mexicana. Hubo grandes avances durante esta época, vamos a reconocerlo, vamos a tratar de reivindicar un poco a este personaje. Sin embargo, también es cierto que hubo muchísima represión. Cuando había grupos armados que querían derrocarlo, pues los reprimía, utilizaba la fuerza, beneficiaba a unos cuantos. Realmente todavía no existía ese concepto de derechos sociales, como por ejemplo el derecho del trabajo y este tipo de cuestiones, y que también por eso quizás se le juzga un poco, ¿no? Porque lo juzgamos de una forma anacrónica, o sea, queremos que los valores de hoy juzguen a los valores del pasado, ¿no? Hay que recordar que pues el mundo en el que vivía Porfirio Díaz es muy diferente al mundo que tenemos hoy en día, y que si entonces hablamos de derechos humanos, que hablamos de derechos de los trabajadores, que hablamos de leyes antimonopolio y todo este tipo de cuestiones, pues obviamente son figuras que no existían en ese entonces, y por lo tanto pues se consideraba, si no bueno, pero pues tampoco malo. Y bueno, una vez hecha esta aclaración, pues la siguiente cosa que viene es la Revolución Mexicana, ¿no? Que estalla un 18 de noviembre de 1810 con los hermanos Cerdán en Puebla, aquí en Puebla. Sin embargo, formalmente es hasta el 20 de noviembre en el que ya se toma en cuenta. Pues es un movimiento revolucionario por virtud del cual se intenta derrocar al entonces presidente durante 30 años, Porfirio Díaz. Y de hecho es el mismo Porfirio Díaz quien termina siendo exiliado por su propia cuenta, es decir, se autoexilia. Y hay una nota muy curiosa, bueno, a mí me gusta mucho, de hecho la volví a buscar. Es una nota del País, ¿no? Y se llama Porfirio Díaz a un siglo del exilio. Si gustan leerla, es bastante interesante, ¿no? Pero bueno, continuando, es el mismo Porfirio Díaz quien se exilia a Francia y está cuenta la historia que está en el puerto de Veracruz esperando pues el navío que lo iba a llevar a su nueva casa, y es ahí cuando susurra su polémica frase, le susurra a Victoriano Huerta, se dice que lo abraza, ¿no? Y le susurra, le dice: ya se convencerán que la única forma de gobernar bien al país es como yo lo hice, y ahí les dejo su poder para que se lo arrebaten como perros. Y pues yo creo que sí tiene un poquito de razón, porque el estandarte de su gobierno fue orden, paz y progreso, y durante el tiempo en el que él estuvo en el poder, pues si bien sí hubo orden, aunque sea a base de represión y lo que ustedes quieran, pues sí supo mantener esa estabilidad, por así decirlo, en el país. Y bueno, de ahí también se desatan otros conflictos, como por ejemplo la Guerra Cristera, que fue un conflicto armado en la segunda mitad de la década de los 20, 1920 obviamente, en el que lo que se conoce hoy como la Ley Calles, que no fue otra cosa más que una serie de reformas que se implementaron durante el gobierno del presidente y que tuvieron por objeto, entre muchas otras cosas, claro, hay que recordar que aquí es una forma resumida, la expresión de libertad de culto. Ya para finalizar, nos saltamos a la década de los 60, ya a la final de la misma. Ya sabrán de qué estoy hablando de el conflicto del 68, cuando el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz reprime ciertos movimientos estudiantiles, de los cuales se sospechaba iban a desembocar en una guerra civil. Y ya para finalizar, pues en este nuevo siglo, pues la guerra contra el crimen organizado, todas esas asociaciones delictuosas que lamentablemente hasta el día de hoy no hemos podido solucionar. Y bueno, una vez hecha la semblanza histórica, es importante para dar con el meollo del asunto, es quizás el hecho, como ya se ha manejado a lo largo de mucho tiempo, de la educación. Y no solamente en México, ahora sí vamos en América Latina. Se dice que tenemos un rezago educativo bastante significativo comparado con naciones del primer mundo. Bueno, también no hay que soslayar el hecho precisamente de eso, que somos un país de tercer mundo y que pues muchas cosas o muchos procedimientos o muchas instituciones que tienen los países de primer mundo es complicado traerlos y hacerlos funcionar aquí, precisamente por esa gran disparidad, ¿no? Pero sobre todo no se trata un tema de economía o un tema de riqueza o un tema de recursos. Lo que hace a un país primermundista es precisamente el grado de instrucción en sus ciudadanos, o bueno,
en sus nacionales, vaya, en las personas que viven en ese lugar. Y no solamente estamos hablando de instrucción académica, porque yo siempre he creído que no tiene nada que ver el grado de estudios que tú tengas con la responsabilidad civil y con la responsabilidad humana que ostentes. Y es que bueno, hay que recordar a los que fuimos a la escuela pública, o más bien recibimos educación básica, pero en escuelas públicas en México, tenemos que recordar que realmente no tenemos ese nivel que se espera, ¿no? De otros, quizás inclusive de escuelas privadas o incluso de otros países. Yo recuerdo que cuando iba a la primaria, la secundaria e incluso la prepa, el sistema era muy dado a la memorización. Pocas veces se nos daba más bien la oportunidad de razonar y de entender el porqué de las cosas. Y yo creo que ese es un defecto muy grande que, como lo venimos sembrando desde la infancia con los niños, con los estudiantes pequeños, se vuelve en algo de todos los días y se nos acostumbra a no tratar de razonar o entender el porqué de las cosas, sino asimilarlo y después ejecutarlo. Estamos siendo educados para la programación, para respuestas absolutas, para respuestas automáticas, para saber cuál es la respuesta adecuada a la pregunta adecuada. Y yo creo que esto obviamente es un error, ¿no? Un error que venimos arrastrando hasta nuestros días. Y la verdad no sé, por el lado de las escuelas privadas, yo creo que precisamente por el hecho de que pagas por tu educación, quizás la educación sea de mejor calidad, pero en mi caso, en la escuela pública, yo siempre he estado en escuela pública o estuve en escuela pública, siempre vemos este tipo de cuestiones, ¿no? Muchas veces a los compañeros o muchas veces ya después a las personas egresadas se les hace muy difícil emitir un razonamiento lógico. Y es que luego entonces más bien es más fácil que caigas en falacias, es más fácil que seas embaucado, es más fácil que seas estafado o que seas abusado, y no es por el hecho de que no tengas ese grado, ¿no? Por ejemplo, puede haber gente con maestría, pero que todavía cae en esos negocios piramidales, o puede haber gente con doctorado que todavía cree que cierta persona va a llegar a solucionarle los problemas por el simple hecho de decirlo. Y bueno, para no desviarnos, repito, la educación es un tema fundamental que hay que robustecer y que sobre todo ya hay que diseñar nuevos planes de estudio. Yo creo que las ciencias obviamente son muy importantes, pero seamos realmente honestos. A un niño de 6, 7 años, la verdad es que muy pocas veces le alcanza o nos alcanza a esa edad nuestro razonamiento, nuestra capacidad cerebral para poder entender problemas complejos, ¿no? Yo creo que en esa etapa sería más necesario implementar nuevas estrategias, como por ejemplo ejercicios básicos de razonamiento verbal, ejercicios básicos de razonamiento matemático, no fórmulas, no postulados, no teorías, no ese tipo de cuestiones que se den mucho a la memorización, sino cuestiones prácticas para que las personas en esa edad puedan empezar a pensar por sí mismas y a cuestionarse ciertas cosas, el porqué o el origen de las mismas, para que después, cuando crezcan, no les dé flojera pensar, porque hay mucha gente hoy en día a la que le da mucha flojera pensar, o quizás ni siquiera flojera, no sabe hacerlo. Por ejemplo, vas a una conferencia, escuchas un discurso de fulanito de tal, a lo mejor en algún meeting político, a lo mejor en la universidad, lo que sea, no tiene forzosamente que ser político, ¿no? Escuchas alguna opinión de un tercero y entonces cuando tú le cuestionas a la otra persona, oye, ¿qué te pareció? Oye, ¿qué opinas al respecto? No saben qué contestar, dicen, pues está bien, realmente o no les interesa o no saben hacerlo. Y cualquiera que sea la respuesta de esas dos, estamos en un problema gravísimo, porque si la gente, la sociedad en general, la sociedad mexicana, la sociedad latina, no tiene esa capacidad de discernimiento, ¿cómo va a diferenciar lo que es bueno para la población o para el bien común de lo que no? ¿Cómo va a diferenciar qué es una estafa y qué no? ¿Cómo va a diferenciar qué es lo bueno o lo progresivo para una sociedad y qué cuestiones nos estancan y por qué nos estancan? O más aún, ¿cómo va a poder desarrollar estrategias efectivas para poder combatir esos males si desde origen su pensamiento o su capacidad para pensar o razonar está viciada? Entonces tenemos eso que yo creo que debe ir acompañado
por ciertos conocimientos fundamentales en muchísimas ciencias, como por ejemplo, pues cuestiones de salud, cuestiones de sanidad, cuestiones inclusive de educación financiera. No sé por qué en este país o en los países de América Latina es muy difícil poder obtener educación financiera. Y es que esto no es algo de adultos, es algo que se inculca desde los niños. Tampoco les vamos a decir o hablar de qué es un activo, qué es un pasivo, qué es inflación. Obviamente todavía esos conceptos pues todavía no los van a entender, vaya. Pero sin embargo podemos empezar a hablarles de qué es un ahorro, cuáles son las ventajas de invertir en vez de ahorrar, qué es una ganancia, de los riesgos de gastar todo su dinero en algo innecesario o cómo hacer compras inteligentes. Con ese tipo de cuestiones, créeme que el niño o la persona en cuestión, el niño o la niña, se va a ir haciendo un hábito y conforme pasen los años le va a ser más fácil cuidar y manejar efectivamente sus recursos. Entonces, cuestiones de administración, obviamente, y llegamos a una parte muy importante, también cuestiones de derecho, obviamente. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos una república democrática federal. ¿Qué quiere decir esto? Que con el simple hecho de tener más de 18 años, así lo establece la Constitución. ¿Y a qué voy con esto? Que con el simple hecho de tener estos 3 requisitos, ser mayor de edad, o bueno, haber cumplido los 18 años, tener un modo honesto de vivir y tener la nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, automáticamente te conviertes o obtienes la ciudadanía y todos los derechos y obligaciones que de ella derivan. Que en este caso nos vamos a enfocar en los derechos, uno de los cuales, que yo creo que es el más importante, es decidir en los asuntos públicos, votar y ser votado, capacidad o derecho de asociación, todo este tipo de cuestiones de manifestación de ideas, libertad de imprenta, libertad religiosa y todo este tipo de cuestiones. Pero ¿qué pasa si le das a las personas todo este tipo de derechos, sin embargo no les dices cómo es la mejor manera de ejercerlos, o ni siquiera saben para qué sirven, o ni siquiera pueden hacer un uso racional? Y volvemos a lo mismo de la educación, un uso racional, un uso lógico de sus mismos derechos. Entonces es también ahí cuando tenemos ignorancia de las personas que pueden desembocar en nuestro siguiente punto, que son que un pueblo democrático pueda desembocar en absolutismos dictatoriales, como por ejemplo fue el caso de la República de Venezuela. Les venden una idea de un paraíso en el que todo se va a arreglar mágicamente, todo va a ser color de rosas con el simple hecho de votar por fulanito de tal. Con esto no quiero decir o justificar a las personas o tampoco a los que se aprovechan de ellas. Sin embargo, son cartas en la mesa que yo creo que es importante tomar en consideración para poder dar con el origen o los orígenes por los cuales vivimos la situación que tenemos hoy en día. Y es que regresando a lo mismo, ¿cómo vas a poder diferenciar una falacia o un discurso populista o demagógico si no tienes esa capacidad de discernimiento? Otro problema que guarda estrecha relación con lo que acabo de mencionar es la no participación activamente en el sistema de gobierno o no involucrarse en la cosa pública. ¿A qué me refiero con esto? Ya dijimos que es necesario tener esas capacidades fundamentales para poder opinar, juzgar, discernir, razonar respecto de tal o cual cosa, ¿no? Pero también hablamos sobre los derechos que se obtienen con el simple hecho de tener la ciudadanía mexicana. Pero ¿qué pasa si aún teniendo los dos hay ese desinterés por parte del pueblo para involucrarse o tratar de mejorar los asuntos públicos políticos? Pues de nada nos sirven todos los conocimientos, todas las aptitudes previamente adquiridas, si en el momento de la ejecución o en el momento de la acción los ciudadanos prefieren no hacerlo. ¿Y a qué podemos adjudicarle esto? Pues quizás al desinterés popular, porque piensan que quizás es muy aburrido, al descontento social, al pensar que votando o no votando, alzando la voz, lo que sea que ellos hagan, sus opiniones no son tomadas en cuenta, o 3, por miedo a represión, amenazas u otro tipo de cuestiones coercitivas por parte del gobierno en turno, ¿no? Y ahora, adentrándonos en temas un tanto más filosóficos o sociológicos, si lo quieren ver de esa manera, y retomando un poco el punto primero, que es el hecho de que jamás el territorio nacional ha vivido un lapso de paz, quizás es precisamente
precisamente el hecho de que, a pesar de que ha habido tantos conflictos, tantas guerrillas, tanto derramamiento de sangre a lo largo de la historia, no ha habido un conflicto bélico realmente devastador o destructivo que se nos haya incrustado en lo más hondo del sentimiento nacional. ¿A qué me refiero con esto? Quiero poner como ejemplo a países como Alemania y Japón, que los dos se han visto sometidos a conflictos bélicos totalmente devastadores, e incluso Alemania ha enfrentado 2 guerras mundiales, obviamente la primera y la segunda, y ambas las ha perdido, ¿no? Entonces Alemania sabe, o bueno, más bien el pueblo alemán sabe en carne propia qué es levantarse o reconstruir una nación devastada después de una guerra y tener mala aceptación en la comunidad internacional. Y asimismo, pues también Japón, ¿no? Estas 2 naciones, de pasar de ser pueblos conflictivos, pueblos bélicos con hambre de guerra, han sido, o han mutado más bien, a estados pacíficos hoy en nuestros tiempos contemporáneos, obviamente. Y yo creo que es precisamente a lo que les acabo de comentar. Han sentido en carne propia y en épocas contemporáneas, estamos hablando de no más de un siglo, la devastación el que acarrea una guerra a nivel mundial. Y entonces por eso en su reconstrucción se han esforzado en fortalecer estos aspectos que hemos estado mencionando en su pueblo y por tanto también en su gobierno. Y en el caso más concreto de Alemania, podemos señalar el hecho de que el pueblo se da cuenta de cómo una mala decisión al momento de elegir a sus representantes puede desembocar en un holocausto, literalmente un holocausto a nivel mundial. Entonces de ahí la importancia de tomarse en serio los asuntos públicos. Lamentablemente, como dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces yo creo, o bueno, no me gustaría decir esto, pero todo apunta a que es necesario que tengamos que atravesar por algo similar, una catástrofe similar, para que nosotros, los latinos, los mexicanos, entendamos que es importante atender la cosa pública y tratar de mejorar las bases, como por ejemplo la educación, para deshacernos de todos los problemas que hoy y en un futuro nos aquejan. Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, pues es que ya hemos tenido guerras o ya hemos tenido una dictadura. Hace rato hablamos de Porfirio Díaz. Y es que bueno, hablando de la primera, pues ya tiene más de 100 años. Realmente no había una unión nacional como, entre comillas, existe hoy en día. Había mucha inestabilidad política y social. Y en cuestión de la segunda, de la dictadura, hay que recordar que esta dictadura no fue producto de la democracia o del ejercicio democrático, del sufragio, sino que fue producto de un golpe de estado muy clásico en el siglo XIX y más en los países de América Latina, que se hicieran golpe de estado tras golpe de estado para acceder al poder por una pequeña cápsula, una pequeña élite de personas que querían dominar pues su país o su nación. Entonces realmente siempre lo hemos visto como desde el papel de las víctimas, ¿no? De que estaba un gobierno, llegaron unos insurgentes y se hacen del poder. Realmente nunca hemos tenido esa responsabilidad, o más bien nunca hemos querido reconocer que tenemos esa responsabilidad de no saber elegir bien a nuestros representantes. Y pues bueno, a manera de conclusión, esperamos que no sea necesario lo que acabo de decir, que la sociedad mexicana realmente necesite pasar por un conflicto bélico o una situación catastrófica totalmente, como para que entienda que tenemos que hacer algo al respecto, y que este tipo de cuestiones no son cosas que se solucionan pues quizás ni en 5 años, 10 años, sino que es un trabajo conjunto de todos los órganos de gobierno, de todos los niveles de gobierno y sobre todo de la participación de la sociedad en general. Porque muchas veces, aunque el gobierno facilite todos los caminos o cree instituciones, si no hay un pueblo sólido, si no hay un pueblo bien cimentado en valores y si no hay un pueblo interesado, una sociedad proactiva que decida ejercer sus derechos y sobre todo aceptar sus obligaciones, aceptar y cumplir sus obligaciones, luego entonces no podemos hablar de que queremos seguridad o de que queremos una mejor economía o de que queremos mejores representantes o una mejor educación, si realmente siempre se delega el trabajo o la parte pesada al gobierno, y el gobierno dice también que es culpa de nosotros, de la sociedad en general. Hay que recordar también que el gobierno es un reflejo del pueblo, toda vez que dimana de este. Entonces, si no hay valores en la sociedad, pues obviamente no va a haber valores en los funcionarios públicos que ocupan un cargo gubernamental y que al final de cuentas son la manifestación del Estado. Entonces, hasta el día en que no entendamos esto y hasta el día en que no tomemos realmente cartas en el asunto y aceptemos nuestra responsabilidad, hasta
hasta ese día no vamos a empezar a construir un país mejor. Y repito, esto no es cuestión de años, yo creo que inclusive es cuestión de décadas y de generaciones. Educar a las nuevas generaciones para que sean un poco mejor que las anteriores, y estos a su vez educar a las que siguen y crear una especie de escalera que trate de alcanzar esa sociedad perfecta, que obviamente pues es una utopía que jamás vamos a poder tocar ni alcanzar, pero que sí tratamos de imitar o acercarnos a ella. Y bueno, reitero, esta es una primera parte de una sección que queremos hacer para hablar ya ahora sí específicamente de todos y cada uno de los problemas que enfrenta la sociedad mexicana hoy en día, ¿no? Como lo dije al inicio del podcast, pues sirve de base, y espero haber sido lo suficientemente claro, espero no haberlos aburrido, y sobre todo espero haberlos dejado con algo que pensar, ¿no? O algo en lo cual ustedes puedan reflexionar y emitir su comentario al respecto, ¿no? Ya saben, nuestras redes sociales, ahí pueden buscarnos, pueden postearnos sus comentarios, sus ideas, obviamente refutar también lo que nosotros estamos diciendo, y sobre todo es eso, generar polémica y generar diálogo, es lo que queremos. Y bueno, ya sin más, me despido, muchísimas gracias por estar aquí. Esto es Derecho en Fa, se vienen nuevos proyectos, se vienen nuevos temas, se vienen nuevos invitados y esperamos contar con su apoyo. Muchísimas gracias, adiós.